Estimados estudiantes, bienvenido a una clase más. Antes de empezar la clase, recordarle que en la semana voy a estar poniendo el parcial. Así que estén pendientes, por favor, de la plataforma. Los parciales, sí, por favor, tienen unos días restringidos. Esos parciales sí están restringidos, así que estén pendientes entre martes y miércoles, que lo voy a subir a la plataforma. Bien, la semana pasada yo le estaba explicando acerca de los residuos sólidos en general, cómo es que esos residuos se generan en la sociedad. El día de hoy entonces voy a explicar el tema acerca de los tipos de residuos sólidos pero urbanos, ¿sí? Lo que se genera, los tipos, porque acuérdense que hay diferentes tipos. Ahí vemos que usted genera cartón, usted genera papel, latas, genera cantidad de residuos que son urbanos. Entonces, esa es la clase del día de hoy. Los tipos de residuos sólidos. Vamos a compartir pantalla. Bien. Nosotros estamos siempre expuestos a que tenemos que generar los residuos. Porque usted necesita alimentarse, usted necesita vestirse, usted necesita artículos de primera o segunda necesidad. E igual, usted necesita un sinnúmero de cosas. Y esas necesidades siempre van a estar presentes. Pero la parte negativa es que todo esto, lo que usted necesita, por lo general, siempre se desecha algo que usted no va a necesitar. Si usted va a pedir, usted va a comprar en el supermercado una lata de guandú, viene enlatado, usted va nada más a utilizar el guandú, la lata la tiene que desechar. Entonces, todo lo que usted vaya a necesitar va a generar cualquier tipo de residuos sólidos. En esta primera tipo de residuos sólidos tenemos la materia orgánica. ¿Pero qué será la materia orgánica? Le pregunto a ustedes, ¿qué será la materia orgánica que se genera como desecho? La materia orgánica, por lo general, vienen de los alimentos que usted consume a diario. Para que podamos entender mejor todo aquello que se pueda dañar en poco tiempo y con mayor facilidad, como son los restos de comida, vegetales, fruta, hoja, rama, cáscara de huevo, etcétera. Y algunos de los residuos más comunes dentro de la materia orgánica son los que le acabo de decir y que usted tiene que generar todos los días, porque usted tiene que alimentarse todos los días. Y entonces usted tiene que generar ese tipo de residuo, materia orgánica. Pero ¿qué usted hace con ese tipo de residuo? Usted lo igual, si lo pone un cartucho y eso se va a botar. Usted no puede quedarse mucho tiempo con ese tipo de residuo porque entonces empieza el periodo de descomposición y al descomponer entonces va a expeler ciertos gases que de repente son nocivos. Entonces, si usted vive en un área rural, en el área rural, usted puede manejar este tipo de residuos sin tenerlo que embalarlo en un cartucho o en un tanque. Estos tipos de residuos usted puede generar, porque como es materia orgánica, usted puede generar cualquier tipo de abono orgánico que va a servir para las plantas, porque es materia orgánica. Cuando usted lo deja cierto tiempo, se va a descomponer y esta descomposición mezclado con lo que usted tiene allí, al final va a generar un abono que puede ser reutilizado.
Si usted tiene restos de comida, claro que esos restos de comida, si usted no tiene un animal que se los pueda comer, al final también estos restos de comida pueda generar algún tipo de abono orgánico. No tiene la necesidad de, eh, de botarlos a la basura y mantenerlos allí por mucho tiempo. Por lo general, este tipo de residuo orgánico no dañan al medio ambiente, no tiene un impacto negativo al medio ambiente. Es más, funciona en el medio ambiente porque tienen algún uso y el uso es, como ya le dije, como fertilizante orgánico. Entonces, podemos nosotros, si queremos, generar cualquier tipo de fertilizante, como también podemos nosotros desecharlo como cualquier tipo de basura. E igual, eh, al final es un residuo que usted no necesita en casa, un residuo que usted va a generar a diario. Usted come 3 veces al día, imagínese que cada vez que usted vaya a comer, va a generar estos tipos de residuos. De allí entonces tenemos otros de los residuos que es, por lo general es uno de los más abundantes, el papel y el cartón. El papel y el cartón están elaborados mediante una pasta de fibras vegetales que son molidas, leída en agua, secada y endurecida posteriormente. La sociedad genera bastantes residuos en cuanto al papel y cartón se refiere. Los sitios donde más se gasta papel y cartón es los colegios, institutos y oficinas. En casa usted también, no digamos que no se genera, sí se genera este tipo de residuos. Pero imagínese usted que dentro de las instituciones públicas, ¿cuántas instituciones públicas hay? ¿Cuántos colegios hay? ¿Cuántas oficinas, ya sea privadas, públicas, utilizan el papel y el cartón? Sabiendo que el papel y el cartón son elaborados mediante fibras vegetales, o sea, son fibras de las plantas. Para elaborar este tipo para elaborar lo que es el papel y el cartón, usted necesita cortar una cantidad de árboles, porque esas fibras vienen de allí. Entonces, imagínense la cantidad de papel que se utiliza a diario en un lugar. Se va a generar cantidades de estos residuos, pero este tipo de residuos se pueden reciclar. Los dos, el papel y el cartón, se pueden reciclar. Entonces, eso depende de que la sociedad tenga esa cultura de reciclaje y poder entender que este tipo de material son hechos o elaborados con alguna materia prima de las plantas, de los árboles. Si nosotros no eh, pudiéramos entender o pudiéramos analizar si para lo que se utiliza en un lugar, en cierto lugar específico, son cantidades inmensas de este material, yo no me quería imaginar cuántos árboles tendría que cortar para poder generar esa materia prima. Entonces, por eso es que viene la parte de la cultura nosotros, la parte de educación, de cómo podemos nosotros reciclar y que esto no siga dañando al medio ambiente. El plástico es el residuo más abundante que se genera en el planeta Tierra. Es un dolor de cabeza, no sabemos qué hacer con tanto plástico. Las playas, los ríos, lugares, hay montañas de estos residuos que se generan en la sociedad. Los dos anteriores, los dos residuos anteriores que yo expliqué, la materia orgánica
el papel y el cartón son de fácil descomposición en el ambiente. La materia orgánica que se genera producto del consumo diario de los alimentos, vamos a ponerle que menos de 15 días ya esa materia se descompone. Las bacterias hacen su trabajo y se descompone. El cartón y el papel también 2 o 3 meses, usted lo deja a la intemperie ahí, poco a poco él se moja y se va degradando y se descompone en cierto tiempo. O sea, si la sociedad no hubiera esa cultura de reciclaje y podemos dejarlo a la intemperie, él se descompone en una cantidad de tiempo razonable. Pero el plástico no. El plástico tiene que pasar miles de años para poder que se descomponga de manera natural. Entonces, por eso es un dolor de cabeza. Los plásticos son un tipo de residuos sólidos que están formados por macromoléculas orgánicas llamadas polímeros. Dichos polímeros son una agrupación de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado polimerización. Al igual que el papel y el cartón, los plásticos también son muy usados por la sociedad. Casi la mayoría de productos que usted compra casi vienen embalados en un envase plástico. Por eso que es un dolor de cabeza el plástico en el planeta Tierra, porque como no se descompone en cantidades de años, en pocas cantidades de años, entonces se va acumulando y esto es lo que está permitiendo que hay una contaminación de este tipo de material en el mundo. Y parece mentira, el plástico se puede reciclar. El detalle es que todos los plásticos no son iguales y cada uno tiene una composición diferente. Usted ve hay plástico más suave, uno dureza más o menos y otras difícil, que usted no la puede manipular. Entonces hay diferentes tipos de plástico y por eso que de repente la descomposición, dependiendo del material en que ellos están compuestos, demora mucho tiempo en el ambiente. Por lo menos en Panamá se está empezando o ya se ha empezado con una ley de regularización del plástico. Están tratando de que haya menos plástico, pero eso no es todo. Todavía todo lo que viene embalado, lo que usted vaya a comprar, la mayoría de las cosas vienen embalados en envases plásticos. Y esto al final, la imagen que usted ve ahí, son montañas de plástico. Y eso es verdad, eso lo se está viviendo hoy en día en muchos países, porque no tienen la tecnología para poder entonces manipular este tipo de desechos, este tipo de residuos sólidos. Entonces, no encuentran otra manera que buscar un lugar y desecharlo y al final es un tipo de contaminación en la sociedad. Por eso le decía que esto es un dolor de cabeza que no va a acabar, porque en el mundo usted se imagina las toneladas, miles de toneladas por día que se desechan producto de este material y que es un tipo de material que es muy difícil que se descomponga en una cantidad de tiempo reducido. Entonces, ¿qué medidas debemos tomar? Ustedes dirán, pero bueno, todos los productos que yo tengo y los productos que yo necesito vienen embalados en plástico. Pero en verdad usted se pone a ver que si todos los productos que usted consume, en realidad usted lo necesite. Porque a veces nosotros compramos por comprar y no necesitamos las cosas. Entonces, sin darnos cuenta, estamos aportando a la sociedad, al país, este tipo de contaminación que no va a parar. Hay en la televisión ahorita mismo, hay pautas publicitarias de cómo el plástico está dañando los ecosistemas. Y no solamente el ecosistema de la parte terrestre, sino del acuático. Cómo mueren los animales
producto del uso irracional del plástico. Entonces, ellos no saben que eso no es comida, sino que ellos, bueno, ven eso y se lo comen pensando que es algo que ellos, que está en su dieta. Y al final le produce reacción a los animales y muere. Hay muchos videos que usted puede buscar en YouTube, se dan cuenta de que el plástico está cambiando los ecosistemas, más los ecosistemas marinos, que se han visto impactados negativamente por el uso irracional de este tipo de residuos sólidos. Entonces le decía que, ¿por qué podemos nosotros hacer? Entonces tratar de utilizar productos que vengan embalados con plástico, que usted no necesite. Tratar de minimizar y reutilizar también sería bueno reutilizar algunos envases. Yo he visto que usted a veces ciertos envases usted les coge para macetero y le dan otros usos y eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso no vaya a parar a ningún eh, tanque de basura. Y entonces usted lo está reutilizando, usted está contribuyendo al ambiente y también que no tenga impacto negativo en los ecosistemas. Los metales, que son elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores de calor y la electricidad, poseen alta densidad y son sólidos a temperaturas normales. La sociedad también genera residuos de este tipo debido a que el metal está en todas partes, como por ejemplo en latas de conserva, en las pilas, baterías, relojes, bolígrafos, etc. Este tipo de residuos están presentes en la sociedad. Entonces, ¿qué queda por parte de nosotros con respecto a los metales que se pueden reciclar? La mayoría de los metales que genera la sociedad pueden ser reciclados. El aluminio, el hierro, cobre, bronce, todos se pueden reciclar. Entonces, pero a la vez, la sociedad necesita este tipo de material porque, como dice ahí, son buenos conductores de electricidad, poseen alta densidad, son conductores del calor, entonces usted necesita a diario este tipo de material. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con este tipo de residuo que se genera? Bueno, reciclar. Usted por lo menos en Veraguas, hay bastantes empresas que se dedican al reciclaje de metales. El detalle es que si queremos hacerlo, eso ya será parte de nosotros si queremos hacerlo o no. Es más, hasta vienen carros por ahí comprando cualquier tipo de metal. Entonces, vuelvo y retrocedo a que el reciclaje es una parte para mí, no tanto de educación, sino de cultura, porque cualquiera persona sabe que cualquier material se puede reciclar. No importa que no tenga los estudios, pero saben. Entonces, más que una parte de educación, una parte de cultura. Por eso le decía a ustedes que muchas personas ven la basura como un negocio. Porque aquí entonces donde uno interviene y dice, bueno, todos estos materiales se pueden reciclar y yo puedo obtener cualquier beneficio monetario por el, eh, por el tipo de residuo que se está desechando. Y no es mentira, bueno, en muchos países ya están tomando cartas en el asunto con respecto al reciclaje, han tomado muy en serio esto porque se está dando cuenta de que eh, lo que está afectando planeta Tierra es este tipo de contaminación. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? En ciertos países ponen algunas máquinas que se pueda reciclar cualquier tipo de desechos que están allí. Y si usted genera este tipo de desecho,
lo mete en esa máquina y la máquina le devuelve un tiquete con algún tipo de compensación monetaria y usted puede ir al súper a comprar con esos tiquetes. Y si usted entre más recicle, más tiquete va a tener y eso le va a generar un ingreso extra. Eso lo están haciendo varios países en Europa, en especial Alemania, están haciendo eso. O sea que la basura al final es dinero. Aquí en Panamá por lo menos no tenemos esa máquina, pero sí, por lo menos hay empresas que se dedican a reciclar cualquier tipo de estos materiales. Y no hace mucho vi un video acerca de un niño que empezó a reciclar botellas plásticas y todo lo que fue reciclando lo fue ahorrando hasta que al final, después de adulto, él fundó una empresa de reciclaje y ahorita mismo ese es un negocio. Entonces podemos decir que tratar de reciclar la mayor cantidad de desechos sólidos que se generan en la sociedad. Ahora tenemos el vidrio, que también es otro tipo de residuo sólido que se genera en la sociedad. Dice que el vidrio es duro, frágil, transparente, que se usa para hacer botellas, ventanas, lentes y una gran variedad de productos. Es por eso que la gente produce este tipo de residuos, porque casi todos los líquidos están embotellados. Este es otro dolor de cabeza porque imagínense este tipo de residuo en la sociedad, en el planeta Tierra, eh, para que se descompongan, puede pasar millones de años para que se descomponga el vidrio. Por eso que este tipo de residuo también se tiene que reciclar, se debe reciclar. Imagínense cuántos líquidos usted no tome por día, los líquidos que dependiendo de hacer una soda por día, jugo, que vengan envasados en botella de vidrio. Lo que se genera por día en un país son cantidades inmensas. Por lo menos aquí en Panamá, este tipo de residuos se reciclan, pero no todo completamente, porque la recicladora solamente compran el vidrio que se genera de los envases por lo menos de cervecería o de soda, más nada, y los demás no lo reciclan. Entonces, en muchos países sí tienen este tipo eh, de empresas que se dedican a reciclar el vidrio en general. Y por eso le estaba explicando anteriormente de que en muchos países, más Europa, porque Europa es el continente que más ha avanzado y contrarrestado lo que es en residuos sólidos que se genera en la sociedad. Y estos países están avanzados con respecto al nuestro. Estos países se están dando cuenta de que si seguimos haciendo lo mismo todos los días, al final el planeta Tierra va a colapsar. Porque imagínense todos estos tipos de residuos que se generan por día y que no se recicle, esto al final va a tener un impacto que nadie lo puede aguantar. Entonces, Europa sí ha visto que, y esos gobiernos, sí, ellos invierten en materia en lo que es el reciclaje y para poder ellos tratar de minimizar un impacto negativo de los ecosistemas. Uno de los países de Europa, por Suecia, si no me equivoco, eh, buscó la manera de cómo ellos contrarrestar eh, los residuos que se generan en las casas. ¿Qué hicieron ellos? Montaron como unos pequeños reactores en donde utilizan la basura para generar electricidad. Entonces, toda la basura que se genera en ese país son depositados en esos reactores y al final entonces va a generar energía eléctrica. Entonces, imagínense el nivel de avance y de alcance que tienen esos proyectos en esos países. ¿Y qué han hecho ellos? Que ahora, como saben que que la basura les genera electricidad, ahora el país se ha quedado corto en basura. Y entonces
¿Qué hacen? Han firmado convenios con los países vecinos en donde el mismo se encarga de recoger la basura para llevarla a esos reactores, para que los reactores sigan funcionando y generando electricidad que necesita ese país. Entonces, imagínense estos gobiernos cómo invierten en la parte de cómo contrarrestar la cantidad de residuos sólidos que se genera en un país, o en este caso la basura, para poder que no impacte negativamente los ecosistemas de ese país. Porque usted no vaya a visitar un país que está totalmente contaminado con cualquier tipo. Usted quiere ir a ver lugares en donde no haya basura. Usted quiere lugares donde esté todo limpio, todo bien bonito. Ahí usted quiere ir. Entonces, ¿quién va a querer visitar lugares que están todos contaminados? Ah, pero entonces queremos esos lugares, entonces no aportamos en nada con respecto a lo que es la generación de esos residuos sólidos en la sociedad. En Panamá, como en nuestro país, nosotros no tenemos reactores en donde utilicen la basura para generar electricidad, porque los gobiernos no han visto, o sea, no es que no han visto, sí lo han visto, pero eh, no quieren utilizar o no quieren invertir en estas cosas. ¿Y qué hacen? Entonces lo que hacen es tener ciertos lugares, por ejemplo, donde echan toda la basura, tienen lugares donde puedan echar toda la basura y listo. Y ahí cumplimos con recoger la basura a las personas. Entonces, no quieren invertir para que nosotros no tengamos más basura, como han invertido en ciertos países. Mira lo que ha pasado en Venezuela en la última semana, con la lluvia, que la gente, como no le recogían la basura, empezaron a tirar las basuras en la calle. Y cuando vinieron ahora que cayó bastante agua, se han inundado y la gente que está viviendo en un país que está ahorita en una miseria, peor, le ha vendido la calamidad en donde ha colapsado todos los servicios, agua potable, eh, los servicios de aguas negras, todo ha colapsado y el país ahorita mismo está viviendo por unos puntos críticos y es en la misma ciudad. Entonces imagínense qué pasa cuando un país no tiene políticas en donde podemos nosotros ubicarnos de que hay que tratar estos tipos de residuos. Y mire cómo colapsan los sistemas cuando los gobiernos no invierten para poder entender de que necesitamos un país limpio de basura. Y por eso nos llaman nosotros países tercermundistas, países en vía de desarrollo, porque no somos países que no queremos que nuestro gobierno no invierte en esto. Y se nos seguirán llamando lo mismo mientras no cambiamos no cambiamos de esa manera. Igual también podemos decir de nosotros, lo que vivimos en ese país. Tenemos también un compromiso con el ambiente, un compromiso con el país de no contaminar y no desechar la basura donde nos da la gana. Entonces ya viene la parte de educación, viene la parte de cultura, en donde tenemos que nosotros todos intervenir. Y, y, y tratar de minimizar que no sea un impacto negativo para el medio ambiente. Bueno, yo no diría que los residuos radioactivos son residuos tanto urbanos, porque esos residuos, gracias a Dios, nosotros no tenemos reactores nucleares aquí en nuestro país que generen residuos radioactivos. ¿Pero qué son los residuos radioactivos? Son residuos que contienen elementos químicos radioactivos que no tienen un propósito práctico. Es frecuentemente el subproducto de un proceso nuclear. Por eso le decía que en Panamá no tenemos este problema, porque no tenemos plantas nucleares.
El residuo también puede generarse durante el procesamiento de combustible para los reactores o armas nucleares o en las aplicaciones médicas como la radioterapia o la medicina nuclear. Casi muy poco podemos nosotros decir como país que generamos este tipo de residuos radioactivos. Pero muchos países, como tienen plantas nucleares, sí tienen este problema. Y los residuos radioactivos son los residuos que más contaminan el ambiente y son perjudiciales para el ser humano y cualquier especie. Porque el área donde se determina allí, estos tipos de residuos casi no crece absolutamente nada. En el humano produce entonces cualquier tipo de cáncer y produce la muerte instantáneamente. Cuando las personas están expuestas a cualquier elemento radiactivo, ya tienen sus días contados, porque la radiación es algo que mata todas las células normales de su cuerpo. Entonces se desarrollan las células que son cancerígenas y por eso que usted al final, ese es el destino que le depara cuando usted está expuesto a este tipo de residuos radioactivos. Gracias a Dios no tenemos este problema, pero usted debe entender que ese tipo de residuos también se genera en la sociedad y en el planeta Tierra. Entonces muchos países tendrán que ver o buscar la forma de cómo este tipo de residuos no impacte tanto en el ambiente y en los ecosistemas. Ustedes pueden ver que cuando los reactores nucleares colapsan, cuando hay un accidente nuclear, todo lo que está alrededor, todas las personas tienen que irse de ese lugar, porque queda el lugar totalmente contaminado y que no se puede vivir no sé en cuánto tiempo, cantidad de años, para poder que ese lugar vuelva a ser normal como antes. Entonces, estos son los tipos de residuos que se generan en la sociedad. Estos tipos de residuos siempre se van a estar generando día, hora tras hora. Queda parte de nosotros, como seres humanos, entender y analizar si lo que yo genero o lo que yo estoy buscando en verdad lo necesito. Y si no, no lo necesito, ¿para qué lo voy a comprar? Y también queda la parte nuestra, si lo que yo genero como desecho en nuestra casa lo pueda reciclar o lo pueda reutilizar. Entonces, eso ya es parte nuestra. Bien, entonces explico el taller número 4. Ustedes van a elaborar un diagrama que represente los diferentes tipos de residuos. De los que le acabo de explicar, usted elabora un diagrama. Cualquier diagrama, al que usted más le guste. Van a investigar las diferencias entre materia orgánica y la materia inorgánica. Acuérdense que cuando usted presenta estos talleres, preséntelo siempre con imágenes, utilicen la creatividad, que creo que, o aportes personales, más en aportes personales, que es un criterio que yo evalúo en los talleres. Entonces, los aportes personales, no necesariamente yo tenga que ponerle ahí a usted en el taller que tenga que presentar una imagen, ¿no? O también puede aportar una conclusión, una recomendación. Todo eso son aportes personales a los talleres. Si yo no veo un aporte personal al taller, por lo general siempre van a perder puntos en esos talleres. Bien. Entonces, preguntas. Como no hay preguntas, entonces cerramos la clase del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Y acordarse de que en el transcurso de la semana estaré subiendo el parcial número 1. Por favor, tienen que respetar el tiempo del parcial, que son 3 días como máximo, para que ustedes resuelvan ese parcial y me lo envíe a la plataforma. Porque ese sí es un tiempo restringido que ustedes tengan. Los talleres anteriores, los que no han podido enviar los talleres, todavía los pueden enviar porque todavía está abierto. No los puse restringidos. Así que traten de ver sus talleres para que usted no se le acumule tanto. Nos vemos el próximo sábado. Que pasen feliz fin de semana.